Mongolia fue una provincia de China desde el siglo XVII hasta la Revolución China de 1911, cuando se anunció la independencia respaldada por los soviéticos. La resistencia a la supremacía y la Revolución China, respaldada por el Ejército Rojo, llevó a la formación de un gobierno comunista en 1921. Mongolia se utilizó como estado colchón. Los mongoles en realidad solicitaron ser anexados a la Unión Soviética de manera similar a como lo hizo anteriormente el estado satélite de Tannu-Tuva. ¿Pero qué pasó realmente? ¿Cómo fue que Mongolia se independizó y por qué la URSS no la anexó a su territorio? Hace más de 70 años, el 20 de octubre de 1945, Mongolia celebró un referéndum sobre la independencia de China. Para entonces, los chinos habían perdido todo el control efectivo de lo que entonces llamaban Mongolia Exterior. Las últimas fuerzas chinas en Mongolia fueron expulsadas por el general antibolchevique Roman von Ungern-Sternberg en 1921, quien a su vez fue derrotado por los bolcheviques ese mismo año. Mongolia pronto se convirtió en la República Popular de Mongolia, el primer satélite soviético, aunque siguió siendo de jure una parte de China. En febrero de 1945, en Yalta, el líder soviético Joseph Stalin pidió a sus aliados en tiempos de guerra, Estados Unidos y el Reino Unido, que aceptaran que Mongolia mantuviera su status quo después de la guerra, y obtuvo su acuerdo con esta propuesta inocua. Fue solo más tarde, en el verano de 1945, cuando se hizo evidente lo que Stalin quería decir con el status quo, cuando le dijo a los chinos, los cuales no habían participado en la conferencia de Yalta y no fueron consultados sobre sus decisiones, que reconocieran la independencia de Mongolia. En el curso de las prolongadas y amargas conversaciones en Moscú entre Stalin y el jefe del ejecutivo chino, Son Se-ven, el líder soviético planteó la perspectiva del nacionalismo mongol. Si el reconocimiento de China no ocurre, será un punto de inflexión para todos los mongoles. Es en detrimento de China y de nosotros. Stalin sacó un mapa para mostrar cómo Mongolia era estratégicamente importante para la URSS. Citó la separación de Polonia y Finlandia a raíz de la revolución bolchevique como un ejemplo para China. Se refirió a los acuerdos de Yalta, argumentando que China, al final, simplemente no tenía otra opción. Con el norte y el noreste de China a punto de ser invadido por las tropas soviéticas, que estaban a punto de entrar en guerra contra Japón, los chinos sabían que no se trataba de una amenaza vana. Bajo presión, el líder de China, Chiang Kai-shek, cedió y telefoneó a Song para que hiciera el mayor sacrificio con la condición de que Stalin abandonara su apoyo al Partido Comunista Chino y al movimiento independentista uigur en Xinjiang. Stalin estuvo de acuerdo. Con la firma del Tratado de Amistad y Alianza Sino-Soviética el 14 de agosto de 1945, China prometió reconocer la independencia de Mongolia, pero solo después de un plebiscito. Ambas partes se dieron cuenta, por supuesto, de que el referéndum era solo un espectáculo, pero Chiang lo quería por razones políticas internas, y Stalin estuvo feliz de complacerlo. La insinuación de Stalin a Son Se-ven sobre el poder del nacionalismo mongol no fue solo una charla. El líder soviético sabía que su cliente mongol, el mariscal Hurlugyen Choibalsan, estaba trabajando activamente con las tribus mongolas en Manchuria, y lo que más tarde se convertiría en la Mongolia interior de China, defendiendo su adhesión al Estado mongol. Los operativos soviéticos en la capital de Mongolia, Ulan Bator, informaron a Moscú que las élites mongolas ya imaginaban la creación de una gran Mongolia en gran parte del norte de China, extendiéndose tan al sur como la Gran Muralla y tan al este como el mar. Choibalsan compartió estos sentimientos. También estuvo en desacuerdo con algunos líderes más jóvenes, como su eventual sucesor Yumyagin Tsedenbal, en que Mongolia debería convertirse en parte de la URSS. A pesar de ser un cliente soviético, Choibalsan intentó, dentro de los límites permisibles, mantener cierto grado de autonomía de la Unión Soviética. En cuanto a su vecino del sur,
Choibalsan prometió en privado, en julio de 1945, que no tendrían amistad ni cooperación amistosa con los chinos. El 20 de octubre de 1945 le dio a Choibalsan la oportunidad de demostrar cuánto deseaba Mongolia la independencia. Desde el 3 de octubre, el gobernante Partido Comunista de Mongolia celebró un total de 593 reuniones del partido, 409 reuniones de la Liga Juvenil Comunista y 295 reuniones de activistas del partido. Decenas de miles de participantes en estas reuniones recibieron propaganda sobre los grandes logros de la Mongolia socialista y la importancia del referéndum. Los informes soviéticos posteriores indicaron que la población de Mongolia en general apreciaba la importancia de la votación y solo unos pocos participantes hicieron preguntas provocativas, como si la Unión Soviética planeara anexar Mongolia después del plebiscito. Los resultados oficiales del referéndum mostraron que el 98.6% de los votantes elegibles, es decir, 487.285 personas, participaron en la votación. Los observadores soviéticos informaron en secreto a Moscú de múltiples irregularidades en la votación, como por ejemplo, sin preguntar a los votantes, marcaron sus opiniones en las listas de votación e incluso falsificaron firmas para demostrar la participación del 100% de los votantes en el plebiscito. Resultó que había 1.551 entradas duplicadas en el registro de votantes y que 2.437 personas quedaron fuera en total. Entre los que votaron había 98 extranjeros que se suponía que no debían votar, y para sorpresa de todos, 2 personas que tenían derecho a votar se negaron descaradamente a hacerlo. La Comisión Central del Referéndum, según estos informes soviéticos, no mostró el menor interés por las cifras que venían de abajo, y trató de redactar el protocolo sobre los resultados del plebiscito sin comprobar ningún documento. Pero todos estos detalles desagradables se mantuvieron fuera del ojo público. Según los resultados oficiales del referéndum, el 100% de los votantes votó por la independencia de China. Incluso los soviéticos, a pesar de todas sus reservas sobre los métodos de este referéndum, elogiaron al Partido Popular Revolucionario de Mongolia por su capacidad para tener éxito en cualquier campaña política. Es difícil imaginar que incluso si se hubiera realizado un referéndum honesto en octubre de 1945, el resultado para Mongolia hubiera sido diferente. La mayoría de la población de Mongolia todavía habría votado por la independencia de China. Pero hábiles en el arte de la manipulación política comunista, los entonces gobernantes de Mongolia no dudaron ni un momento antes de intentar falsificar los resultados del referéndum, incluso cuando no tenían que hacerlo. A pesar de la promesa anterior de Chiang, la República de China reconoció la independencia de Mongolia en enero de 1946. Este reconocimiento fue anulado años más tarde, cuando Chiang acusó a Stalin de violar los acuerdos de 1945 al apoyar a los comunistas chinos en la guerra civil. Durante décadas, los mapas de la República de China, publicados en Taiwán, mostraban a Mongolia como parte del territorio chino. Los comunistas chinos que llegaron al poder en el continente en octubre de 1949 también esperaban brevemente recuperar Mongolia. Mao Zedong planteó el problema a Stalin en febrero de 1949, pero el líder soviético objetó, argumentando que Mongolia ya había probado la independencia y no la dejaría ir. Después de la muerte de Stalin en 1953, a la que siguió la desestalinización de la Unión Soviética, los chinos volvieron a sondear a Moscú, sugiriendo que la independencia de Mongolia había sido uno de los errores de Stalin. Estas sondas fueron nuevamente rechazadas. Todavía, en 1989, el entonces líder chino Deng Xiaoping seguía quejándose con los estadounidenses de que Stalin había separado a Mongolia de China. Los mayores de 60 años en China recuerdan que la forma de China era como una hoja de arce. Ahora, si miras un mapa, ves un gran trozo en el norte cortado. La hoja de arce ha sido mordida. En el actual Mongolia, el referéndum de 1945 se recuerda como un caso de autoafirmación del orgullo nacional y el espíritu patriótico. Aunque a todos los efectos Mongolia era un satélite soviético en ese entonces, y a pesar de que nunca llegó a formar parte de la URSS de manera oficial, no se convirtió en un país completamente independiente hasta el colapso del comunismo,
a fines de la década de 1980. El referéndum forma una parte importante de la narrativa de la estadidad enraizada en las antiguas hazañas de Gengis Khan, pero expresado, como en 1945, en la fusión colectiva del sentimiento nacionalista. Pero desde la perspectiva china, la independencia de Mongolia no fue tanto el resultado del nacionalismo mongol como de la manipulación soviética. La evaluación de China es probablemente una evaluación más justa, porque no importa cuánto aspiraran los mongoles a la independencia, estas aspiraciones probablemente se habrían quedado en nada si no fuera por la tenaz insistencia de Stalin, por sus propias razones muy poco altruistas en que Mongolia se convirtiera en un estado independiente. Los líderes chinos no habrían cedido a los sentimientos de la gente, pero se inclinaron ante las realidades del poder. En 1945 China era débil y Stalin se salió con la suya. Por tanto, los resultados del plebiscito de Mongolia estaban predeterminados, y no tanto en la feliz reunión del entusiasta comité del referéndum, sino en los oscuros rincones de la mente de Stalin.